Buenos días al jurado calificador. Vamos a dar inicio a nuestra ponencia de tesis de grado titulada La entrega a terceros de niños, niñas y adolescentes por parte del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Quien les habla, Tamara Granados y Keili Margranda. Ante el desafío de garantizar adecuadamente el derecho a la vida familiar de niños y jóvenes, es importante identificar políticas prácticas y condiciones estructurales que permitan a los niños desarrollarse dentro de una buena familia. El motivo de realizar esta tesis es que se considera importante contribuir al establecimiento de criterios que permitan comprender la importancia de las facultades del Consejo de Protección en el municipio, al dictar medidas en materia de entrega a entenderse como un tercero de estos niños y jóvenes. La acogida familiar junto con la adopción es la única medida de protección determinada exclusivamente por el Tribunal de Protección, por lo que la Junta de Protección no tiene esa facultad y se limitan a lo que está establecido y restringido en la legislación correspondiente, es decir, en la LOCNA. La entrega de niños y jóvenes a terceros es un proceso complejo, por lo que se debe asesorar a todas las personas que requieran consentimiento para la entrega o adopción. Es necesario brindar información a esas personas sobre el impacto de tal decisión. Se requiere un informe para determinar la idoneidad del futuro padre sustituto para asumir tales responsabilidades. Debe mantenerse la confidencialidad del contenido de toda información que integra un expediente de adopción y debe ser posible que el niño adoptado o su representante accedan a esta información si sus intereses lo permiten. Capítulo 1. El problema. En la actualidad, el mundo globalizado se encuentra en un dilema de cómo continuar con el buen desarrollo de la institución familiar como centro de información del desarrollo del ser humano. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes han evolucionado desde la perspectiva jurídica y moral, y en cada país o región. En Venezuela, que se ha visto aplicar con perspectivas operativas y congruentes para transformar todos los avances sociales y legales que han requerido cada Estado para adecuar las normas supremas como garantía de dichos derechos de la niñez y la adolescencia. La familia es por excelencia la asociación natural donde se reúnen los integrantes de la familia de origen como padres, madres e hijos. Por lo tanto, debe ser el Estado el primer garante de la aplicación de políticas, programas y proyectos que se adapten a la realidad socioeconómica del país. Y con la problemática actual de Venezuela, que es público notoria, la falta de sueldos acordes a la realidad de la canasta básica, movimiento migratorio fuerte por no encontrar empleos reales fijos que garanticen una estabilidad económica, y se le suma lo que es la problemática de la pandemia, que en materia de salud también han tenido de alguna manera aspectos negativos que han conllevado a la desintegración familiar actual en el país. En virtud de lo señalado, se puede observar que dicho movimiento migratorio de connacionales que se trasladan a países vecinos de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica ha conllevado que se palpe más la realidad social que se visualiza en cada seno familiar. La desintegración y desigualdades tanto por las políticas que aplica el gobierno como por las decisiones muchas veces erradas de los padres, representantes o responsables de los niños, niñas y adolescentes, que dejan sus hijos con familiares de su familia de origen que abarcan hasta el 4º grado de consanguinidad y muchas veces con vecinos, sin darse cuenta del peligro que puede estar próximos a ocurrirles a sus hijos. Dichas circunstancias, señaladas anteriormente, que los consejos de protección dictan medidas de entrega a terceros sin importarles el cumplimiento de atribuciones y disposiciones legales que son de su competencia, pero que muchas veces fundamentan tal decisión amparándose en el principio de interés superior y el derecho a opinar de los niños, niñas y adolescentes. Objetivo de la investigación. Objetivo general. Analizar las competencias del Consejo de Protección en el municipio al dictar medidas referentes a la entrega de terceros de niños, niñas y adolescentes. Objetivos específicos. Identificar medidas de protección nominadas y nominadas que establece la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes con referencia a la colocación familiar. Describir el fundamento legal y jurisprudencial que sustenta la entrega a terceros de los niños, niñas y adolescentes. Y explicar la importancia de las modalidades de familia sustituta cuando se requiere aplicar medidas de protección por el Consejo de Protección. Ante ello, se hace necesario el análisis de los instrumentos legales y la aplicación de la jurisprudencia que en materia de modalidades de familia sustituta puede aplicar el órgano jurisdiccional al momento de la situación,
y riesgo que presente cada caso de niñez y adolescencia, y que el órgano administrativo pueda considerar el poder que le es atribuido. Esta investigación se justifica desde el punto de vista práctico, ya que pretendemos aportar un conjunto de conocimientos acerca de conceptos jurídicos tales como familia sustituta, colocación familiar, colocación de entidad de atención, tutela de adopción. Aunado a ello, el análisis apunta a generar reflexiones desde el marco de los derechos humanos, de la población infantil y adolescente. Asimismo, la presente investigación podrá ahondar en los procedimientos legales relacionados a las modalidades de familia sustituta. En este sentido, legislar en materia alternativa sobre las modalidades de familia sustituta que pudiera resultar pertinente en diversos casos. Permitirá, en plazos establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que definan las soluciones a situaciones de incertidumbre de niños, niñas y adolescentes, entregado, de hecho, a terceros. Continuando la ponencia, tenemos el capítulo 2, referente al marco teórico. El mismo tiene como finalidad la realización de la investigación adecuada y sistemática, donde se pueda establecer las hipótesis y teorías que conlleven al fundamento teórico legal. El presente trabajo de grado, por lo que se puede mencionar, está estructurado por antecedentes, bases teóricas, bases legales, glosario de términos y cuadro de variables. Con respecto a los antecedentes de investigación, son estudios que anteriormente se realizaron y que sirven de fundamento en cuanto a la realización específica de un tema en estudio y que son propuestas que fueron realizadas y que van a permitir ser los basamentos para poder adecuarnos al tema y de ahí establecer la recopilación de información que sirve de fundamento para nuestra investigación. De este modo, siguiendo el orden cronológico, tenemos los antecedentes, como son Jativa Henry y Rojas Harley, 2023, presentado en la Universidad Valle de Longoy. Su trabajo fue titulado Medidas de protección como mecanismo para amparar los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Se tuvo como objetivo analizar las medidas de protección establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente lo que son los artículos 125 y 132. Este análisis tiene como finalidad demostrar cómo están medidas los mecanismos eficientes para proteger y garantizar a los niños, niñas y adolescentes. Además, permite evaluar lo que es la importancia de estas medidas, ya que se estudiarán las diferentes modalidades y se analizará lo que son la disposición legal de la norma que establece estos mecanismos de protección. En este primer antecedente comprenderemos lo que es la niñez y la adolescencia, que se puede enfrentar en el mundo en diferentes situaciones de amenaza que violan los derechos fundamentales. El aporte a esta investigación nos permite entender el principio de corresponsabilidad como base de protección integral, de acuerdo a lo que son los principios de Convención Internacional de los Niños, y de allí la importancia de implementar esa protección con el fin de salvaguardar esos derechos y garantías de los niños y adolescentes que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Por otra parte, tenemos el artículo de investigación de Yanes Alejandra 2019 en la ciudad de Chile, quien tomó como núcleo el análisis de intereses superior de los niños, niñas y adolescentes, desde el cual se analiza el derecho del niño a vivir en familia. Es por ello que la relación a la lectura del análisis se pudo observar que en dicha sociedad chilena, aunque la estadística de proporción a la entrega a terceros de niños, niñas y adolescentes es bajo, si se compara en lo que a derechos se refiere a dichos procesos de adopción en Chile. Podemos observar que es preocupante si se evalúa la realidad venezolana, con la retención prolongada y el fracaso de intentos de reestructuración familiar y adopción. Es por ello que la autora concluye que apunta a señalar la obligación de resolver los conflictos de intereses que surgen en cuanto a los derechos de los padres de cuidar a sus hijos y que frustran lo que es la niñez a derecho a vivir en familia. Cabe destacar que el aporte relevante de nuestros antecedentes para nuestra investigación, ya que radica en lo que es el reconocimiento de los derechos e intereses de los padres con respecto a sus hijos, de garantizar y que se encuentren en un seno de familia evaluados y que cumplan lo que son los principios de interés superior, prioridad absoluta y participación, y sobre todo por responsabilidad del Estado y familia, y que la misma sociedad pueda optar en un desarrollo constante de la personalidad y formación de los niños, niñas y adolescentes que sean en base a lo que es el principio de la propia familia como asociación natural y cédula fundamental que no genere los riesgos o peligros para su desarrollo. Por otra parte, en los antecedentes internacionales también mencionamos a Ciordia Carolina,
2020 de Argentina, trabajo titulado como Resignificaciones de la espera en los procesos de adopción de niños, el cual se centra en lo que es el tema de adopción de niños y las experiencias experimentadas por los actores procesales involucrados en lo que es la misma adopción. Esta se analiza como la espera que se convierte en un ejercicio del poder político, el cual afecta a los actores sociales que participan en estos procedimientos. También se explora cómo los integrantes de las familias biológicas y los futuros adoptantes resisten y negocian y disputan lo que son las decisiones de las agencias estatales en la lucha de la inconclusión de lo que es el niño y su familia. En el artículo se fundamenta el estudio del área metropolitana de Buenos Aires y que se utiliza en las perspectivas de analizar las formas de resistencia a lo que son los poderes para comprender cómo los actores involucrados en la adopción interactúan con los agentes estatales. Cabe destacar la importancia de la relación de estos tres antecedentes con nuestra investigación. La entrega a terceros de niños, niñas y adolescentes por parte del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde mismo se abordan los aspectos relacionados con lo que es la protección, el cuidado de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, el cual se relaciona cómo se establece de una manera rigurosa, en donde debe fijarse qué competente responsabilidad de crianza por parte de los jueces de protección de manera especial, en lo que se respecta a la entrega de niños, niñas y adolescentes, y se plantean los temas de tal importancia, como son las medidas de protección e interés superior del niño para las problemáticas e entregas directas, aportando lo que es la información valiosa para poder comprender y abordar esa problemática desde diversas perspectivas y experiencias. Continuando con lo que son las bases teóricas, es importante resaltar que todo trabajo de investigación debe marcarse con lo correspondiente a un fundamento teórico y hacer referencia a la importancia, como son los conceptos, características de algunas doctrinas que nos permitan un buen desarrollo. Partiendo de este orden de ideas, tenemos lo que es la doctrina de la situación irregular a la doctrina de protección integral, que esta se fundamenta en el cambio de un paradigma en materia de niños, niñas y adolescentes que se sitúa irregular a la doctrina de protección, el cual se basa en lo que son los derechos del niño, o lo que se puede presentar en una referencia paradigmática respecto a su enfoque. En cuanto a la doctrina de protección integral, que muestra que no se debe seguir tratando en términos de menores a una manera despectiva que denigre y discrimine en cuanto a lo que es la condición del humano a la niñez y a la adolescencia. En cuanto a lo que es la protección integral y sus principios, esta constituye un conjunto de mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes que encaminan a protegerlos individualmente. Dicha doctrina surge a finales de los años 70 del siglo XX, lo que significó lo que es la creación de nuevos modelos en el procedimiento de los derechos humanos y que terminó la elaboración de Convención de Derechos del Niño en el año 1989 y entró en vigor en el año 1990, establecido que todas las instituciones deben asegurarse y respetar y garantizar estos derechos. Con respecto al sistema rector de protección de niños, niñas y adolescentes, esta tiene como función garantizar efectivamente lo que son los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes, ya que tiene una estructura que corresponde a su misión. Está compuesta por órganos y entidades especializados administrativos, judiciales, de tal manera que podemos ser firmes y entusiastas en lo que son los compromisos y obligaciones adquiridos en esa protección y de cuidado de niños y la juventud de esta república. En lo referente a las estructuras que integran el sistema de protección, se puede organizar la conformidad en el artículo 119 de la norma, entendiendo su complejidad y la exigencia siendo madurez, compromiso, dedicación y responsabilidad de todas las personas de esta institución que se vinculan al mismo. En lo concerniente a lo que es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, son responsabilidades garantizarles los derechos considerados individualmente. Cabe destacar que cada municipio de nuestro país debe tener su propio consejo de defensa integrado, al menos 3 concejales, y que todos juntos
consta de los niños, niñas y adolescentes debe contar con los servicios de un equipo multidisciplinario para adecuarlos al desempeño de esas facultades. Acerca de lo que son las medidas de protección que pueden dictar los consejos de protección, hace referencia a lo que son los recursos, que son aquellos que imponen la autoridad competente con el fin de restituir y preservar lo que son los derechos mediante su aplicación, dando referencia a aquellos que atribuyen a lo que es el desarrollo de las relaciones y la responsabilidad familiar en lo que es la sociedad, según el caso que sea concreto. Por otra parte, tenemos las medidas innominadas, que son características que pueden ser indeterminadas de tal manera que la autoridad judicial sea encargada de elaborar lo que es la ponderación necesaria o adecuada para cada caso que sea específico, siendo importante elegir, lógicamente, la mejor opción para que cada situación específica en el momento en el que se está resolviendo un caso con relación a lo que son los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Son los órganos judiciales que tienen por objeto proteger los derechos fundamentales de los niños y jóvenes, que están compuestos en el primer lugar por jueces y magistrados. Lo que es la audiencia, en el segundo lugar por jueces presidenciales, y sus competencias están definidas en lo que es el artículo 177 de la LOGNA. En lo referente a la familia sustituta, según el artículo de la LOGNA, es aquella que representa como una nueva alternativa y que acoge la decisión de un tribunal de niños, niñas y adolescentes en los menores de edad que se encuentren privados de una manera temporal y definitiva por su familia de origen. El propósito de la colocación familiar es criar a sus niños y jóvenes temporalmente hasta que se determine una colocación definitiva. La responsabilidad de cuidar a los niños significa criarlos, educarlos, formarlos, cuidarlos, supervisarlos y ayudarlos en materia y moralmente. Con la responsabilidad de las bases legales son todas aquellas leyes las cuales deben guardar la relación de investigación del presente trabajo de grado, en la misma que se establece la formación legal de lo que es la constitución de los consejos de protección mediante lo que son los artículos 158 y 159 de la LOGNA, la cual establece la función y las competencias de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que es necesario tener en cuenta y mencionar lo que son los fundamentos legales relacionados con lo que es la familia sustituta, que esta está definida en el artículo 394, donde se establece y se entiende como familia sustituta, que es aquello que, no siendo una familia biológica, acoge a ese niño, niña o adolescente por una decisión judicial. Esto se puede dar temporal o permanentemente, y se realiza donde el niño carece de un padre o madre, cuando estos no pueden ejercer sus responsabilidades paternales. En la entrega de a terceros de niños, niñas y adolescentes por parte del Consejo de Protección se basa en lo que son las leyes nacionales e internacionales relacionadas con el derecho a los niños. Estas leyes incluyen la Convención Internacional en los Derechos del Niño en 1989, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del 2000. El siguiente punto tenemos el cuadro de variables, que es un instrumento que nos permite evaluar el grado de coherencia y conexión lógica del presente trabajo de grado. En él se presenta objetivo general, objetivos específicos, variables, dimensiones, indicadores e ítems, las cuales son de vital importancia para nuestra investigación. Capítulo 3. Marco metodológico. En este marco metodológico se presenta el enfoque y los métodos utilizados para investigar el fenómeno de la entrega a terceros de niños, niñas y adolescentes, y a su vez el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. El objetivo principal de este estudio es analizar el proceso de toma de decisiones, criterios e implicaciones legales y éticas asociadas a esta actividad. Enfoque de la investigación. El procedimiento para esta investigación se centrará en una aproximación mixta, la cual combinará tanto elementos cuantitativos como cualitativos. Esta permitirá adquirir una comprensión más amplia y detallada del fenómeno estudiado, teniendo en cuenta tanto los datos numéricos como las perspectivas y experiencias de todos los actores involucrados. Población y muestra. Está conformada por los sujetos que forman parte del estudio y sobre los cuales se generalizaron los resultados obtenidos. En este caso, el grupo objetivo de este estudio incluye especialistas del Consejo de Protección de la Infancia y la Juventud, así como a los padres o representantes legales de los niños que han sido entregados a terceros.
Validación del instrumento aplicado. En este trabajo se utilizó el juicio de expertos en la revisión de instrumentos aplicados. Se recopiló información importante con su experiencia y éxito en su profesión relacionada con esta investigación. Recolección de datos. La técnica utilizada en esta investigación fue la de la entrevista. Técnica de investigación que tiene como objetivo analizar y recolectar datos cuantitativos sobre las opiniones y comportamientos de un grupo grande de personas. En la fase cualitativa se llevaron a cabo entrevistas etnográficas en profundidad. ¿Qué es una entrevista etnográfica? Una conversación informal en la cual van surgiendo preguntas de forma natural, adaptadas a los sujetos y a las condiciones del contexto. Estas entrevistas se grabaron y transcribieron posteriormente para su análisis. Se buscó el consentimiento informado de los integrantes antes de llevar a cabo las entrevistas, garantizando su anonimato y confidencialidad. Análisis de los datos. En la fase cualitativa se llevó a cabo un análisis temático de los datos de las entrevistas. Se identificó temas, patrones y categorías emergentes relacionadas con el proceso de entrega a terceros, los criterios utilizados y las implicaciones legales y éticas. Consideraciones éticas. Se llevó a cabo esta investigación siguiendo estrictos principios éticos. Se garantizó que todos los participantes otorguen su consentimiento informado, asegurando que comprendan la naturaleza y los objetivos del estudio. En los informes y análisis se emplearon códigos o seudónimos para preservar la confidencialidad y anonimato de los participantes, garantizándoles así su privacidad. Limitaciones. Dentro de algunas limitaciones potenciales de esta investigación se incluyen la disponibilidad y calidad de los datos recopilados de la Asamblea de Protección del Niño, Niña y Adolescente, así como posibles sesgos en la selección de la muestra. Estas limitaciones pueden influir en la generalización de los resultados y deben considerarse al interpretar los hallazgos. Cronograma. Se ha establecido un cronograma tentativo para la exploración, la cual incluye revisión bibliográfica, recopilación de datos, análisis de datos y redacción de informes y tesis. Instrumento de recolección de datos. Se desarrolló una guía de entrevista etnográfica que aborde temas relacionados con el proceso de entrega a terceros, los criterios utilizados y las implicaciones legales y éticas. Los incluyó la guía en una serie de preguntas abiertas que nos permitieron explorar percepciones, experiencias y opiniones de los profesionales del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, así como de los padres o representantes legales de los niños involucrados. Además, se podrán incluir preguntas de sondeo para profundizar en aspectos específicos según las contestaciones de los participantes. Guía de entrevistas. La guía de entrevistas está estructurada por una pequeña introducción, seguida del propósito de la entrevista, agradecimientos por su participación, nombre y cargo del entrevistado, formulada por 15 preguntas a base de la experiencia y conocimiento sobre el tema de entrega a terceros de niños, niñas y adolescentes. En relación con el capítulo 4 tenemos el análisis de los resultados, que es la parte final y conclusiva de nuestra investigación. En él vamos a presentar toda la información que se ha recopilado en nuestro trabajo de grado. Posterior a las entrevistas realizadas a los 3 profesionales del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Jauregui, y luego la información obtenida con la aplicación del instrumento, podemos evidenciar las siguientes dimensiones. 1. Medidas de protección nominadas y 2. Medidas de protección inominadas. En ella los participantes muestran un conocimiento sólido de la normativa legal vigente relacionada con lo que es la entrega de niños, niñas y adolescentes a terceros, en la cual se destacan las medidas de protección, se ejecutan de una manera inmediata cuando es necesario y si se sigue el protocolo establecido por las leyes. Cabe destacar que los entrevistados también mencionan las medidas de protección que se ejecutan de una manera multidisciplinaria. Además, el seguimiento de los casos es una práctica común para garantizar la seguridad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes entregados a terceros. En cuanto a las dimensiones 3 y 4, tenemos el fundamento legal y jurisdiccional de todos los participantes que destacan la estimación de actuar conforme a las leyes y reconocen que, en ciertos casos, las dimensiones del Consejo de Protección pueden remitirse a un órgano judicial. Además, se menciona la ética como un elemento esencial en el ejercicio de profesión en contexto. En lo concerniente a las dimensiones 5 y 6 están las modalidades de familias sustitutas en importancia que son de gran utilidad para corregir conductas disfuncionales en las familias de origen. Los participantes
resalta las estimaciones de transformación de las condiciones que llevaron a cabo la separación y reconstruir contextos de los niños, niñas y adolescentes que puedan ingresar a su familia si es posible. Las familias sustitutas deben estar al tanto de los derechos que se deben proteger. Podemos subrayar la importancia de implementar medidas de protección con el fin de salvaguardar lo que son los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Capítulo 5. Conclusiones. En los últimos tiempos se ha agudizado cada vez más la situación de los niños entregados a terceros, por lo que es necesario tomar medidas especiales para que en contexto de las medidas de protección que los privan de su entorno familiar, se preste especial atención hacia sus necesidades y carencias derivadas de su condición de vulnerabilidad. Este proceso no es algo rutinario en la dinámica legal y social del municipio, pero para poder entregar a un niño, niña o adolescente a un tercero, la familia debe estar inscrita ante el IDETNA Táchira, considerando que dicha entrega es facultad exclusiva de los tribunales de protección, de acuerdo a lo que la norma especial en materia señala. La ausencia de los planes de colocación familiar sustituta se reflejó en la institucionalización como primera opción de vida para estos niños, niñas y adolescentes, lo que implica que se cierre la alternativa de vivir en una familia sustituta de manera temporal mientras se prepara su reintegración familiar. Es importante contar con acuerdos sólidos de colocación familiar, donde exista una estructura regulatoria adecuada, una preparación adecuada de las familias adoptivas, una supervisión adecuada a las medidas de protección y extensión a las familias de origen, que son el lugar al que deben de regresar. Para concluir, tenemos las recomendaciones. Definir políticas de protección con el enfoque de prevención de la situación de privación temporal de los niños, niñas y adolescentes de su medio familiar de origen. Promover programas de abrigo y de colocación en familias sustitutas de la reflexión necesaria para que puedan cubrir diversas necesidades de cada niño, niña y adolescente. Dirigir y fortalecer acciones que contribuyan a preservar y garantizar el vínculo familiar de los niños, niñas y adolescentes separados por sus progenitores. Promover el mejoramiento de estrategias y programas de protección por parte de lo que son las entidades de atención a fines de preservar los vínculos familiares. Muchísimas gracias.